La crisis de salud abarca todos los aspectos: escasez de medicamentos, reaparición de enfermedades, empeoramiento de las condiciones de trabajo de los médicos, malos sueldos y hasta la infraestructura deteriorada. Nuestro periodista Luis Laya tiene el reporte. Esta semana se conoció que en los estados Aragua y Sucre, en Venezuela, se paralizaron 8 unidades del sistema de diálisis para 830 pacientes renales por falta de insumos. Lo mismo ocurrió en el banco de sangre del Hospital Pérez Carreño, uno de los más grandes e importantes de la ciudad de Caracas, pues no existen reactivos para tratar la sangre. Mientras que en el Hospital JM de Los Ríos, el principal hospital de niños en Venezuela, la sala de quimioterapias dejó de prestar atención porque no tienen los medicamentos necesarios. Esta es la realidad de una Venezuela en la que la salud se ha vuelto un lujo. Todos los días, cada minuto en este país, muere un venezolano por falta de medicina. Un venezolano que no tiene por qué perder su vida, pero hoy muere en Venezuela porque no hay la atención adecuada o el medicamento para su enfermedad. Y la segunda es el que no tiene plata se muere. El que no tiene cómo ir al sector privado, cómo pagar una tomografía, cómo pagar un antibiótico, cómo hacer un laboratorio que no hay en el hospital, lamentablemente hoy pierde su vida en Venezuela. Por su parte, la viceministra de Salud de Venezuela afirmó ante la Organización de Naciones Unidas que el país no vive una crisis humanitaria, que se han mejorado los sistemas de atención y de cobertura de vacunas. Denunció que las fallas existentes son productos de un bloqueo económico y financiero que ha impedido la compra de medicinas y abastecer a los hospitales, con complicidad incluso de empresas farmacéuticas, dando al traste con las denuncias de médicos y pacientes que día a día padecen la situación. Que desde el año 2013 Venezuela ha sido objeto de una guerra económica y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias foráneas que afectan la estabilidad y la salud del pueblo venezolano. Nos impiden ejecutar los pagos para la importación de medicamentos. El bloqueo financiero le ha impedido a Venezuela realizar operaciones bancarias para adquirir vacunas y medicamentos. A estas afirmaciones, el diputado y también médico José Manuel Olivares respondió que la Asamblea Nacional declaró la crisis humanitaria en el año 2016, cuando aún no se habían producido sanciones internacionales, las cuales recordó son contra funcionarios puntuales del gobierno venezolano y no contra el país, por lo que no afectan la compra de insumos. Aseguró que el verdadero mal ha sido la corrupción. Ustedes se creen su película, pero las sanciones son a funcionarios que no tienen cómo explicar los millones en otros países, a los funcionarios que no tienen cómo explicar los lujos, a funcionarios que violan derechos humanos, a funcionarios que están en negocios ilícitos del Estado venezolano. Las sanciones no son contra el sistema de salud venezolano. Qué manera de burlarse del dolor de los venezolanos, qué manera de burlarse del drama que a veces sufren los hospitales. La Comisión de Salud hará un balance la próxima semana sobre el sector oncológico, pues aseguran que más de 30.000 pacientes están en riesgo por falta de insumos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigo, y buenas tardes a todo tu equipo que te acompaña y a los que nos están escuchando o viendo por vía Skype. Si la salud fuera un paciente en Venezuela, como médico, ¿usted qué tan grave determinaría que es la enfermedad? Mira, si tuviera que darle la noticia a un familiar, le diría que tiene su familiar en muy malas condiciones y que su situación es muy delicada y crítica, y que por más esfuerzos que estamos haciendo, no podemos garantizar la restitución de la salud de ese paciente. Y bueno, quiero que revisemos unos gráficos sobre una consulta que se hizo respecto a cómo se encuentran los hospitales públicos y los hospitales privados, justamente para determinar más o menos cuál es la situación. En los últimos 30 años, los médicos de instituciones privadas dicen 98.2% y los médicos de instituciones públicas 96.8%. Es la peor crisis de salud en Venezuela en los últimos 30 años. Vamos a hablar ahora de salarios del personal de salud de las instituciones públicas, que son insuficientes para vivir dignamente. Quienes aún laboran en el segmento público lo hacen mayormente por su mística de trabajo y sensibilidad social. Médicos en instituciones privadas, 93.6% de los médicos en instituciones públicas, el 97.3%. Son los salarios del personal de salud en las instituciones públicas, que serían insuficientes para vivir dignamente, como lo dice en este gráfico. Y por último, el equipo de Médicos Unidos de Venezuela realizó esta encuesta a los profesionales de la salud, tanto en instituciones públicas como privadas, y una de las preguntas fue: ¿al gobierno nacional qué tanto le importan los problemas de salud de la población y si solo los atiende ante medidas extraordinarias como la presión? Los médicos en instituciones privadas dicen que 93.4% y los médicos en instituciones públicas el 89.6%.
6%. Eso me lleva a mi segunda pregunta. Son dos situaciones igualmente graves. Hay enfermedades que pueden curarse en Venezuela, pero no existe la infraestructura hospitalaria, no existen los médicos, no existe manera de salvar a este paciente que a lo mejor no se iba a morir, pero ante la escasez está en un riesgo de muerte. Bueno, amiga, comencemos por esta última que me acabas de hacer. En efecto, una de las mayores crisis de salud que tenemos es la falta de una visión gerencial en la adquisición de medicamentos e insumos para atender pacientes. En estos momentos volvemos a tener una situación en la red hospitalaria y ya se está viendo también en el sector privado deficiencia de medicamentos importantes y de material microquirúrgico para realizar intervenciones quirúrgicas o estudios en pacientes que ameriten hacerle algún estudio para hacer un diagnóstico. O sea, el problema es global, porque yo para diagnosticar tengo que basarme en, aparte de la clínica y el examen físico del paciente y la historia que él me diga, necesito los equipos de diagnóstico de imagenología y la parte de laboratorio y algunos otros tipos de pruebas que adolecen en el país. En los laboratorios donde se hacen las pruebas de sangre o de cualquier líquido extraído del cuerpo humano, no hay los reactivos o son insuficientes para poder hacer diagnóstico. Y los equipos de radiología, en una encuesta sacada por el Grupo de Médicos por Venezuela, nos ponen que la deficiencia de funcionamiento del equipo que se hacen radiografías, tomografías y resonancia es altísimo el que no están funcionando. Bajo esas condiciones, más la falta de medicamentos y la falta de materiales, imagínate el cuadro que se está configurando en función de la atención de un paciente. Un paciente que lo único que tiene es el calor humano de los recursos de salud, de médicos, enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, que están en los hospitales y en los centros privados atendiendo al paciente. Pero el amor y el cariño es importante, es parte del tratamiento, pero no cura al paciente grave. Y estamos hablando de las enfermedades que podían haber sido solucionadas solamente con una atención básica. Pero el problema más grave es que estamos teniendo enfermedades que eran prevenibles por vacuna y que están apareciendo otra vez en Venezuela, como la difteria, que ya la OPS acaba de anunciar y reporta, según información del ministerio, que llegamos a 40 muertos por difteria, una enfermedad que con la vacuna se prevenía y si ocurría la enfermedad con antibióticos adecuados, se lograba parar el proceso de la difteria. O sea que podemos configurar donde tú lo quieras ver, tenemos deficiencia y lo único que tenemos todavía con un deseo de trabajar por sus pacientes es el personal de salud en todos los establecimientos de salud. Hay una parte que hay que hacer, la ciudadana que habló como representante de la comisión que fue ante la OPS, habló de que tiene un grupo de medicamentos esenciales que se le está dando a la población. Oye, pero esa cantidad de medicamentos, hace unos años atrás, contábamos nosotros en los establecimientos y en cualquier farmacia, más de 2.000 productos, y ella lo reduce a 136 productos que tampoco están en las manos de los pacientes. O sea, creo que aquí hay dos visiones muy antagónicas del problema, pero por suerte existen no solamente ustedes los periodistas, sino los organismos internacionales, OPS, OMS, que saben la realidad porque están ya palpando situaciones en Venezuela. O sea, yo creo que se está tratando de tapar, no sabemos con qué intención, porque el médico siempre tratamos de ver las cosas en positivo para ayudar al paciente. Sí, pero doctor, no entendemos lo que escuchamos. Pero mire, la viceministra de Salud en Venezuela, Indiriana Parada, culpa a la comunidad internacional de la escasez de medicamentos en Venezuela. La escuchamos y después me da su opinión. Venezuela garantiza el suministro gratuito de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes, la entrega de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. Se entregan más de 210 principios activos de alto costo a más de 69.000 pacientes registrados de manera gratuita.
En el caso del control de la malaria, se ha logrado incrementar en un 300% la inversión en equipos, insecticidas, maquinarias, talento humano y capacitación para hacer acciones y actividades preventivas. Esto ha permitido disminuir en un 50% la incidencia de casos. Desde el año 2013, Venezuela ha sido objeto de una guerra económica y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias foráneas que afectan la estabilidad y la salud del pueblo venezolano. Nos impiden ejecutar los pagos para la importación de medicamentos. El bloqueo financiero le ha impedido a Venezuela realizar operaciones bancarias para adquirir vacunas y medicamentos. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, mira, varias precisiones rápidas. Primero, como lo dijo el diputado José Manuel Olivares en la entrevista previa, desde el 2016, que no había todavía el supuesto sanciones hacia Venezuela, ya se está hablando de la situación, se usa la palabra crisis, pero realmente ya estamos en una emergencia humanitaria compleja, que ese es el concepto que debemos tener claro que está actualmente. Ya se está diciendo sobre en función de eso. Con respecto a ese bloqueo, hasta donde yo me acuerdo que leí, las sanciones excluían de la misma a medicamentos, insumos de salud y alimentos. O sea, aquí hay que precisar bien las cosas. Y si estás diciendo que tienes un bloqueo, ¿cómo puedes decir después que has logrado traer equipos y combatir la malaria y disminuirla en un 50%, pero aquí volvemos a entrar en una imprecisión? Cuando la viceministra habla de eso, está hablando en función de solamente el primer trimestre de este año, 2018, que si lo vas a comparar con el año anterior, sí hay una disminución. El año anterior fueron 12 meses y el primer trimestre son 3 meses. Lo que tienes en 3 meses viene siendo un poco más del 30% del año pasado y todavía no ha terminado el año. O sea que cuando se dan cifras tratando de manipular la información, se queda muy mal como país. Y me imagino que los técnicos OPS y de los otros países que tienen la información que igualmente estamos teniendo nosotros ahorita, que publica la propia OPS y el ministerio que ha sacado algunas informaciones, sí, estamos dándonos cuenta que esto es una cosa que no tiene lógica. ¿Y qué se esperaría después del 20 de mayo? ¿Qué esperaría en todo caso de la comunidad internacional como médico? Mira, los médicos estamos recibiendo y viendo informaciones que todo el mundo está pidiéndole al gobierno nacional que abra o que permita la ayuda humanitaria. Lamentablemente, cuando se piensa más como político y como una posición ideológica y se olvida del pueblo, las consecuencias las estamos viendo. Sabemos que toda la comunidad internacional por diferentes vías lo han dicho, que están dispuestos a ayudar a Venezuela en el momento que el gobierno acepte. Ahorita mismo estaba escuchando unas declaraciones de la OEA en donde se le ratifica al gobierno nacional que permitan la ayuda humanitaria a su país, al pueblo venezolano, porque aquí no es un problema de chavistas o opositores, es un problema de venezolanos que están enfermando y están muriendo. Y con respecto a los pacientes, el suministro de medicamentos antirretrovirales, oye, yo no sé, pero los amigos que sufren de la enfermedad del HIV, creo que ellos están en la calle protestando porque desde el año pasado no reciben el tratamiento adecuado para evitar que la enfermedad o su proceso infeccioso se convierta en enfermedad que luego se convierta en la muerte. Así como los pacientes renales que están protestando porque progresivamente se han venido cerrando centros de hemodiálisis y se están muriendo muchos de ellos por rechazo. Aquellos que fueron trasplantados por rechazo del órgano, por falta del medicamento protector que evita el rechazo, se están muriendo pacientes renales. Yo realmente no sé qué visión hay o qué intencionalidad hay en ese tipo de declaraciones. Como médico no logro entender eso. Le agradezco mucho a Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde de Entre 24. Gracias, amigo.